Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estás estudiando la Biblia con propósito. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Telmito, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está preparado para hoy? Por supuesto, siempre preparado para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Qué vamos a estudiar hoy, Telmo? Hoy vamos a continuar con la oración y la regla de oro. Y luego lo que viene, vamos a una cita bien familiar, Mateo 7:7. Mateo 7:7. Mateo 7:7, desde ahí comenzamos en adelante. Sí, está bonito el tema. Disculpe que le interrumpa. Continuando con lo que ya iniciamos en el capítulo anterior, los que no han visto el capítulo anterior, les invito a que lo vean, lo revisen y que estemos dispuestos a aprender y a mejorar, ¿no? En vez de criticar, a orar. En vez de criticar, ponerse a hacer... A ver el anterior capítulo. Claro, por supuesto. Entonces, ahí vamos empatando siempre en el contexto de la palabra de Dios, del Señor Jesús, llamándonos la atención, alándonos la oreja para formar la cultura del reino. La cultura del reino tenemos que seguir las instrucciones del Señor Jesús. Así es. Y si nosotros no nos alineamos a las enseñanzas del Señor Jesús, entonces vamos a padecer, vamos a tener dificultades. Para continuar, por favor, de lectura 7:7 y 8 también de una. De una vez, vamos. Yeah. Mateo 7:7 dice así: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Sí, ahí está, 7 y 8. Ya, muy bien. Ya. De acuerdo a la versión Reina Valera 1960, nosotros... el pueblo de Dios, el remanente, está más acostumbrado a esto, pero también tenemos que ir a una versión ampliada y también mejor explicada en algunas ocasiones. Dice, pidan y se los dará, busquen y hallarán, llamen y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así es. Es una instrucción, un mandamiento a la acción. No podemos quedarnos sentados. Si nosotros queremos, por decir, un crédito bancario para emprender en alguna actividad, cualquiera que este sea un emprendimiento, nosotros si queremos, tenemos que ir a solicitar primero los requisitos. Tenemos que cumplir requisitos. Y luego vamos a ser sujetos de crédito si es que cumplimos requisitos. Pero si nosotros no nos movemos, no vamos a tener. Entonces, toda actividad requiere de golpear la puerta, accionar, levantarnos y actuar. Todo en la vida. ¿Y qué más dice? Dice, ¿qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? No puede ser. ¿Cómo dice en la versión TLA? Dice, nadie, en el versículo 9 dice así, nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Siempre el Señor Jesús poniendo ejemplos de la vida real. Exacto. Para hablar de las cosas de Dios, esas cosas grandiosas, esas cosas profundas. Desde ya, mientras yo doy lectura al verso 11, usted vaya marcando Lucas 11:13, porque este tema de la regla de oro nos termina sellando maravillosamente en Lucas 11:13, y en el verso 11 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? ¿Cuánto más? El Señor Jesús hace una pregunta para decir, ¿ustedes serán más buenos que Dios? ¿Ustedes serán más buenos que el Creador del mundo, nuestro Papá Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre, con mayúscula, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que lo piden? Así que todas las cosas que quieres que los demás hagan con usted, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, lo que sembramos, cosechamos. Si nosotros sembramos amor, si nosotros sembramos la misericordia, la bondad, si nosotros sembramos tantas cosas, buenas o malas, eso cosechamos. Aquí en este mundo y también de parte de Dios. No corramos el riesgo de tener esas cosechas que no van a ser agradables para nosotros. Y aquí podemos poner otras cosas lindísimas, maravillosas. Luego vamos a ahondar un poquito más, porque para cuidarnos de esa siembra, de esa semilla que nosotros hacemos, con nosotros mismos y con los demás. Pero Jesús, o el libro de Lucas, más bien, recoge de una manera sistematizada, en un versículo, lo grande, lo profundo, lo mejor que Dios nos puede dar, lo mejor de lo mejor. Dele. Dice en Lucas 11:13, sí. Dice así: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Wow. Para un poquito ir comprendiendo un poquito más allá sobre esto, que somos malos y sabemos dar cosas buenas a sus hijos. ¿Qué tal, Telmo, si usted nos cuenta un poquito de algo que usted recuerde que cuando era pequeño, cuando era niño, su papá le dio a usted, compartió algo que usted recuerde, algo que haya quedado marcado en su vida? Bueno, muchas cosas de mi papá, a pesar de que siempre nos trataba mal, a veces nos insultaba y todo eso, pero yo tengo gratos recuerdos de que él actuó como profesor de nosotros. Él nos daba las lecciones, nos tomaba, nos exigía las tablas de multiplicar, nos enseñaba a hablar, a pronunciar bien las palabras, al punto de que recuerdo el concepto de gramática de la escuela. ¿Qué es gramática? Es la ciencia que nos enseña a hablar y a escribir correctamente un idioma. Él siempre decía, ¿qué es eso? Escuchen al que habla bien, al que pronuncia bien las palabras. Eso es lo que yo tengo como recuerdo. me conmueve esta herencia de mi papá. Y también, a pesar de que nosotros nos levantábamos tempranos a trabajar desde niños y todo eso, pero también nos dábamos espacio a hacer deporte con mi papá, hacer deporte con él. Entonces, eso es los mejores regalos que nosotros hemos tenido, aparte de la comida, el vestuario, pobremente, pero lo que más conmueve es el regalo de mi papá, que nos enseñaba, nos actuaba como profesor de geografía, de historia, que él sabía, pues, ¿no? Claro. Él sabía y como ya tenía hijos sucesivos, él iba aprendiendo de todo eso y nos iba enseñando y, como lo digo, el deporte, mejores regalos. Si esos eran maravillosos regalos para nosotros, ¿cuánto más dice que Dios tiene para nosotros? Y yo voy al capítulo 11, verso 13, del que dio lectura. Dice, pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, como el que yo le estoy mencionando. Así es. Ninguna cosa material, son cosas
de recuerdo. Cuanto más vuestro Padre Celestial los dará el Espíritu Santo de Dios a los que lo pida. El Espíritu Santo de Dios es el mejor obsequio, el mejor regalo de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó bien enseñado sobre el Espíritu Santo en Mateo capítulo 14 y también en el capítulo 16. ¿Qué es lo que iba a ser el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en la humanidad? Por ejemplo, dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No tiene nada que hacer el príncipe de este mundo. También el Espíritu Santo es nuestro maestro, mejor que mi papá, mejor que mis mejores maestros. Y a propósito, que hace la semana pasada murió mi profesor, un excelente, un brillante profesor de la escuela primaria de nosotros. Entonces, el mejor profesor, el mejor maestro es el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a Juan 14:26. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso a mí se me hace, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, se me hace con tanta facilidad recordar los pasajes bíblicos que he aprendido a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el mejor maestro, mejor que mi papá. Y qué bueno cómo pudimos comprender de mejor manera, ¿no? Y cada persona quizás en su casa puede realizarse la misma pregunta de qué ha recibido de su padre, de algún familiar y de alguien, y que siendo personas no buenas han hecho en nosotros algo bueno, algo maravilloso. Quizás en su momento, en el caso de usted, dice, chuta, ahora esto que me está enseñando, no se daba cuenta en cómo le iba a servir en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de adquirir conocimientos, del saber qué es gramática. Cómo esos conocimientos que recibió en su casa fueron esa raíz para poder superarse y salir adelante en sus estudios. Y asimismo, es como podemos poco a poco preguntarnos, consultarnos a nosotros mismos y el entender qué es lo maravilloso que tiene Dios para nosotros y cómo en algún momento nos vamos a dar cuenta cuánto nos ayudó el que haya llegado el Espíritu Santo a nuestras vidas. Claro. Y cuando nosotros ya tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo y ser sellado con el Espíritu Santo, ese es el mejor regalo de parte de Dios para nosotros. Aparte de las enseñanzas de Jesús, que va cambiando la mentalidad, va cambiando la cultura de la familia, la cultura de los pueblos, la cultura de las naciones. Si esto se aplicara, si esta palabra de Dios se leyera desde la escuela o antes de la escuela, en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los institutos, en todas las áreas de la vida, las instituciones públicas y privadas, que esto se haga un estilo de vida, nuestro país, nuestra nación, se volviera un paraíso a través de la enseñanza de la palabra de Dios y con el temor de Dios y el sello del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces no hay necesidad de que tras de nosotros venga la policía, el contralor o los inspectores en las escuelas, en los colegios y todo eso. No, eso estaría por demás. Es el cambio de un sistema que lamentablemente nos damos cuenta que nos ha mantenido en el subdesarrollo y seguimos en el subdesarrollo debido a la poca, lo que decimos, el no poder acercarnos a Dios de la manera correcta como ciudadanos y así como familias y como poblaciones enteras y el resultado de nuestro país. Cuando nosotros vamos a un centro de salud, por ejemplo, aquí he visto yo 3 guardias ahí en una puerta, desperdiciándose de ese dinero en vez de que haya una persona ahí que
o que nada necesita poner ahí orden, solamente la disciplina de la persona. Cultura. ¿Cómo se gastan los recursos por la indisciplina, por el desorden? Hay más guardias que médicos. Más guardias que enfermeros, que médicos en todas. Si nosotros sumamos esos recursos en todas las instituciones públicas, no es posible en lugares donde no hace falta este tipo de inversión de dinero por nuestra indisciplina. Exacto. por no saber valorar, por no formar cultura de las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. Así es. Muy bien, seguimos. Tenemos el verso 13, la puerta estrecha y la puerta ancha. Por favor, de lectura 13 y 14. Dice así, en Mateo 7, verso 13 dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que la encuentran. Mire, seguimos en la aplicación. Uh-huh. Entren por la puerta estrecha. ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha? Someterse a la cultura del reino, a la cultura del reino de Cristo, del reino de Dios. Esa es la puerta estrecha. Pero la puerta ancha, la puerta espaciosa, el camino que lleva a la perdición es hacer lo que les parece a la gente. Por ejemplo, nosotros vemos en los semáforos, está en verde, muy bien, paso libre. Está en amarillo, vaya deteniéndose. Rojo, pare. ¿Y qué hace la mayoría? Mucha gente, especialmente los motociclistas, les importa un comino, por decirlo, el color en los semáforos. Se pasa largo. Esa es la puerta ancha, hacer lo que le parece a la persona. La puerta angosta dice, está en rojo, yo me detengo. Pero nadie te ve, no hay otra. No, ese es mi estilo de vida. Uh-huh. Yo tengo que saber respetar a un color que significa pare, espere un momento. Uh-huh. Evite problemas, evite choques. No puede ser, no puede seguir con este estilo de vida. Si nosotros aplicamos estos principios a todo ámbito, en las leyes de tránsito, en las leyes civiles, en las leyes penales, en todo, la cultura del reino nos ayudaría muchísimo y desarrollaríamos nuestros pueblos maravillosamente. Uy, qué y también terminemos con el 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. Entonces, tenemos que ser minoría, no importa, pero tenemos que comenzar a aplicar. Y poco a poco se irán sumando a ese grupo minoritario a decir, no, yo quiero seguir lo bueno para mi bien, para el bien de mi familia, para el bien de mi pueblo, para el bien de mi nación. Comencemos a ser parte de esa minoría, pero que hace bien las cosas, para que algún momento esa minoría seamos mayoría de hacer bien las cosas y seamos disciplinados con nosotros mismos. Y la puerta estrecha también representa, por supuesto, el reino de Dios, el reino de la salvación, de la vida eterna, sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y claro, normalmente es como dice aquí, lo más fácil es ir a hacerlo lo que se me viene, lo que me da la gana, por decirlo así. Y ese es el conflicto con el que lidiamos, de que estamos actuando de manera egoísta normalmente. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo lo veía en la forma en que cómo lo aplicamos también en otras decisiones que tomamos a diario? Sí, hacer lo que los demás hacen, la puerta ancha,
el camino espacioso, hacer lo que los demás. Y me gustó mucho un pensamiento que una periodista lo decía, haciendo referencia a un pensamiento, decía que los peces muertos siguen la corriente. Entonces, la mayoría actúa como peces muertos. Nosotros no tenemos que ser como peces muertos. Nosotros tenemos que ir contra la corriente hasta formar una cultura del bien, una cultura del respeto, una cultura del esfuerzo, no de las cosas fáciles. La gente demasiado busca las cosas fáciles y por eso entran en la delincuencia, entran en los negocios ilícitos, porque quieren hacerse ricos rápido. Entonces, esa es la puerta ancha, espaciosa. ¿Pero eso qué? Lleva a la perdición. Los delincuentes, ¿qué es? Tienen vida corta, muy corta la vida. Algunos avanzan a 20, 25, 30, pero el que se ha cuidado mucho y ha avanzado a salir de la cárcel y todo, hasta los 40 años. Pero ahí termina. Pero nosotros queremos querer vivir más años. Y ahí sí nos vamos. Antes que diga alguna cosa, vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a dar lectura, y que el tiempo se nos ha terminado ya. 6, 1, 2 y 3. Efesios 6, 1, 2 y 3. Mire, algo parecido que estuvimos en la lección anterior, Efesios, Gálatas 6, 1, 2 y 3. Ahora, Efesios 6, 1, 2 y 3. Para vivir mejor y para tener larga vida y no meternos en problemas. Tenemos que hacer nuestro camino mejor, llevadero. ¿Para qué? Para para tener larga vida. ¿Y cuál es eso? Ese secreto. Ahí está. Vamos, una de las indicaciones sería en este caso, es que en Efesios capítulo 6 dice así. Esto se trata de la puerta angosta, ¿no? Este es el camino estrecho. Sí. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Mire, esa es una versión un poquito diferente, pero esta versión de Reina Valera está en mi mente. ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y dándonos lecciones profundas para que vayamos en esa puerta estrecha, en ese camino angosto, que no es fácil, por supuesto que no es fácil? Y uno de los requisitos es Efesios capítulo 6, verso 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Obedezcan en el Señor. Así no nos guste, tenemos que obedecer en Cristo Jesús, porque esto es justo. Mire, la obediencia es un acto de justicia. La obediencia es un acto de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No importa que tu papá sea un drogadito, un alcohólico o cualquier cosa mala. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque no importa que tu mamá o su mamá no haya sabido leer ni escribir. Honra a tu madre y a tu padre. Hónralo. ¿En qué trabaja su papá? ¿En qué trabaja su mamá? Hónralo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y tengas larga vida sobre la tierra. Eso es seguir el camino angosto, la puerta estrecha que lleva a la salvación. Pero si nosotros queremos hacer lo que nos parece, esa es la puerta ancha, camino espacioso que nos lleva a la perdición. Esto requiere un compromiso con nosotros mismos, dejar que Dios nos ayude a tomar mejores decisiones. Y qué bueno aprender de esta manera. Con esto hemos concluido el episodio, hermano Telmo. Ayúdenos con una oración y poner en las manos de Dios, y que este conocimiento pueda
inspirar nuestras vidas y por sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Oremos. Papito Dios, gracias por tu palabra, que no es sugerencias, son mandamientos. Y sabemos que lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecer, aplicar a nuestra vida, y nos irá bien. Aunque el camino sea duro, aunque la puerta sea estrecha, pero eso es lo que Dios nos manda. No queremos actuar como peces muertos que le lleva la corriente. Queremos ser como peces que nadan contra corriente. Gracias, Papito Dios, porque estas promesas de obedecer, de honrar a sus padres, es un requisito para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Y aquí estamos para ser protagonistas, para ser actores de un mundo mejor, de un futuro mejor. Sí, Papito Dios, que las reglas, la cultura del reino se aplique en nuestra vida y que en poco tiempo tengamos un paraíso en nuestros pueblos, comenzando desde nuestras vidas, de nuestras familias, y veremos la gloria de Dios en todos los niveles. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo estudio. Muchas bendiciones. Gracias, David, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones.